Buenos días, soy Sony Martínez y vamos a continuar con los vídeos sobre la salud, ¿vale? Hoy vamos a ver el vídeo sobre los métodos anticonceptivos. Bueno, hoy sabemos que vamos a ver los métodos anticonceptivos. Para poder hablar de métodos anticonceptivos necesitamos introducir un par de conceptos más. Nuestros contenidos de hoy serán el ciclo menstrual, ¿vale? Los métodos anticonceptivos en sí, los tipos de métodos que hay, cómo se utilizan, ¿vale? Luego vamos a algo muy importante que son las enfermedades de transmisión sexual, cómo poder evitarlas, ¿vale? Y dónde acudir si nos notamos algún síntoma, algún efecto en nuestro cuerpo, a los centros de salud sexual y reproductiva. Voy a explicar desde el principio un poco todo nuestro funcionamiento como mujeres, ¿vale? El ciclo menstrual es algo que hace un poquito más compleja la sexualidad de la mujer que la del hombre por el tema hormonal, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a distribuir, ¿vale? Como veis aquí, el ciclo menstrual tiene una etapa premenstrual, ¿vale? Que es donde la mucosa del útero está sin demasiada carga hormonal. Luego la fase de menstruación, que es donde eliminamos toda la mucosa de la parte del endometrio si no ha habido una fecundación, y luego la postmenstrual. Esa etapa postmenstrual es la etapa de la ovulación, es decir, cuando vuelve a subir el pico de hormonas, ¿vale? Y la mucosa del endometrio vuelve a engrosarse por si hubiera una fecundación y tuviera que anidar un feto. Bueno, vamos a ver un poco, por lo que hemos estado hablando del ciclo hormonal, ¿vale? El ciclo menstrual, vamos a ver un poco la anatomía femenina, ¿vale? Veis que tenemos dos ovarios, ¿vale? Con dos trompas de falopio, ¿vale? Que van a concluir o van a concurrir a la zona de lo que es la forma de saquito invertido, que es el útero. Después hay un cuello de útero o cervix, que es lo que cerraría el cuello del útero, ¿vale? Lo que es ese saquito en forma invertida, y bajo ya sería un órgano mucho más elástico, que es la vagina, que es lo que ya asoma hacia el exterior. ¿De acuerdo? Estarían los labios menores y los labios mayores. Ya conformaríamos toda la zona externa, que es la vulva. Bueno, el ciclo menstrual, para verlo más gráfico, he traído esta foto que creo que os va a ser muy útil, ¿de acuerdo? En la que vemos que desde el día 1 hasta el día 4 más o menos sería la menstruación, que es donde empezamos el ciclo de la mujer, ¿vale? Y vemos cómo se descama todo lo que es la pared del endometrio, que es lo que sería la menstruación, los días de 4, 5, 6 días de sangrado, ¿de acuerdo? A partir del día 4 hasta el día 14 es lo que se llama fase folicular, es decir, la fase en la que formamos un nuevo folículo que va a salir expulsado desde el ovario hacia la trompa de falopio y acabaría llegando hacia el útero. Si hay en el camino se encuentra con un espermatozoide, habría una fecundación, y si ponemos un método barrera o cualquier método anticonceptivo, pues no llegaría, ¿vale? Y tendríamos una siguiente regla, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del día 14, que es el día de más riesgo para la concepción, es decir, del mayor riesgo de embarazo, que es el día 14 de nuestro ciclo, que es el día de la ovulación, ¿vale? Entonces, a partir del día 14 hasta el día 28 estamos hablando de la fase luteica, ¿vale? La fase luteica es la fase en la que volvemos a preparar esa mucosa del endometrio, y además hemos soltado, ¿vale? Ahí una celulita o un óvulo para que llegue a encontrarse o no con el espermatozoide, ¿de acuerdo? Y ya por último, a partir del día 28 hasta el día 4, acordados, del 28 al 4 volvería a ser la nueva menstruación. Quiero que entendáis que las mujeres somos complicadas por necesidad, ¿vale? Estos ciclos no son nunca de 30 o 31 días que tiene un mes, son meses lunares de 28 días, ¿vale? Por eso dicen que las mujeres somos un poco estamos influenciadas por la luna, ¿vale? Eso es bonito, es histórico y tal, pero bueno, también hay hombres muy lunáticos, o sea, vamos a ser sinceros, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro que hay varias fases en el ciclo y hay fases de mayor recepción, donde es más fácil un embarazo, que es a partir del día 14, que es la ovulación. Es cuando nuestro óvulo ha soltado, ¿vale? Ya tenemos celulitas por ahí circulando, con lo cual si se topara y se encontrara con un espermatozoide, sería posible un embarazo, ¿de acuerdo? El ciclo menstrual de la mujer, ¿vale? Está desde el periodo en que empiezas a menstruar con 12, 13 años hasta pues que dejas de menstruar. Eso puede ser, la mujer está fértil, perfectamente fértil hasta ya los 40, 45 años. De 45 años en adelante lo normal es que empiece la menopausia y que el ciclo hormonal, los picos hormonales vayan cambiando y una mujer sea menos fértil.
Bueno, ya estamos sobre la cuestión importante, ¿no?, de este vídeo, que son los métodos anticonceptivos. Quiero que sepáis que esto es una manera de evitar embarazos no deseados, ¿vale? Yo también quiero que sepáis que sois dueñas de vuestro cuerpo, que hasta ahora la maternidad responsable empieza desde la decisión propia de una misma de quiero ser madre, ¿vale? Entonces, el hecho de que los métodos anticonceptivos sean de un alcance a toda la población, a todas las mujeres, nos ha ayudado a liberarnos a nivel de estudios, de poder tener unos estudios, de poder tener un trabajo, de poder decidir cuándo ser madre, cuándo tengo una estabilidad. También hay que saber que la maternidad responsable pasa por poder mantener a los hijos, con lo cual es importante que sea una decisión primero de una misma, pero también en pareja, ¿no?, en equipo, porque la maternidad responsable pasa también por una paternidad responsable. Con lo cual, desde mi punto de vista, quiero que le deis la importancia que tienen los métodos anticonceptivos. Han sido el punto de partida para la liberación de la mujer. Vale, los métodos anticonceptivos son aquellos que reducen la posibilidad de que exista un embarazo, ¿vale?, o que impiden el embarazo. ¿De acuerdo? Esta es la sensación que tenéis que tener, es decir, utilizo un método anticonceptivo porque ahora decido como mujer no ser madre en este momento. Tener relaciones sexuales no siempre va de la mano de la maternidad, es decir, uno decide, en el siglo XXI las mujeres podemos decidir cuándo ser madres, ¿vale? Entonces esto nos ayuda, estos métodos, a poder planificarnos a lo largo de nuestra vida fértil. ¿De acuerdo? Son accesibles, los métodos anticonceptivos son accesibles a todo el mundo, ¿vale? Ya ahora explicaremos lo que es un centro de salud sexual y reproductiva, y que veáis que hay métodos que están al alcance de todo el mundo, ¿de acuerdo? Eficacia. La eficacia es muy alta, muy alta. Estamos hablando de un 97, un 98% de posibilidades de que no llegue a ocurrir un embarazo, tanto con los métodos barrera como con los métodos hormonales. Con los métodos barrera, además, tendremos la fiabilidad de que no hay enfermedades de transmisión sexual, porque ponemos una barrera y limitamos, ¿vale?, el contacto piel con piel, y en los métodos hormonales evitaremos el embarazo, pero no la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Las funciones del método anticonceptivo, como veis aquí en la diapositiva, es evitar que ese espermatozoide se encuentre con ese óvulo y lleguen a formar un feto, ¿vale?, que posteriormente, si lo dejamos avanzar, será un bebé. Claro, para eso tenemos que tener claro que las decisiones son nuestras, las tomamos primero a nivel como mujer independiente y libre, y después en pareja, porque lo que es muy importante es que seamos madres cuando decidimos serlo, ¿de acuerdo?, cuando estamos preparadas, cuando nuestra vida está estable, etcétera, etcétera. Eso es la maternidad responsable. Y por supuesto, si además estamos en pareja y la pareja lo deciden en equipo, pues muchísimo mejor, porque ese niño, cuando llegue, tendrá un padre responsable y una madre responsable. ¿Cuántos métodos anticonceptivos tenemos? Pues hay de diferente forma de presentación y diferente forma de actuar. Desde los métodos naturales, que tienen que ver con el calendario, tipo Gino, Bilis, etc. El método barrera, que es el que hablábamos, el preservativo, el diafragma. Métodos de carácter hormonal, como son las pastillas, los anovulatorios, ¿vale?, que nos ayudarían a controlar nuestro ciclo, ¿vale? Y luego hay métodos anticonceptivos tipo DIU, que es un dispositivo intrauterino, o métodos químicos, es decir, los espermicidas, etcétera, etcétera. Importante, los métodos naturales son los que se han utilizado de toda la vida, los que utilizaban nuestras abuelas porque no tenían acceso a nada más. Por desgracia, ellas no podían decidir como podemos decidir hoy en día nosotras, ¿vale? Como métodos naturales tenemos el método de la temperatura basal, ¿vale?, el método Billings y el método de calendario de ritmo, ¿vale? En cuanto a temperatura, ¿vale?, tenemos que tener claro que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, ¿vale?, cuando está en fase de ovulación, es decir, cuando más riesgo hay de embarazo, aumenta unas décimas la temperatura corporal, ¿vale? Con lo cual habría que tener muy claro, para eso hay que ser muy precisa, es decir, que no nos pille con un constipado, que puedas tener un poquito de fiebre, etcétera, etcétera, y tomar la temperatura vaginal durante todo el mes, hasta que en el día 14 seamos capaces de identificar ese aumento en unas décimas de temperatura, ¿de acuerdo? Y ahí serían los días de más riesgo de embarazo, ¿vale?
Importante en cuanto al tema en el método de calendario de ritmo, debemos ser mujeres con ciclos muy regulares. Muy regulares, es decir, como antiguamente decían nuestras madres, es que yo soy como un reloj. Es decir, si tú eres de menstruar todos los días 28, todos los días 14 ovular y todos los días 28 menstruar, perfecto, sería muy fácil evitar un embarazo porque eres una mujer de un ritmo muy regular. Pero fiabilidad, hoy en día esto tiene poca. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy estresado, porque llevamos horarios con pocas horas de descanso, mucho estrés laboral, etcétera, etcétera. Y si además tenemos ya otros hijos, pues más complicado. Con lo cual es un método que cuando no había otros métodos, pues perfecto, pero hoy en día ha quedado un poquito obsoleto. Acordaros siempre que el peligro es a partir del día 14, ¿vale? Entre el día 13, 14, 15 y 16 son los días, esos 4 días son los de mayor fertilidad. Si queremos evitar un embarazo sería no mantener relaciones sexuales durante esos días. El método Billings o del moco cervical es el flujo de la mujer, ¿vale? Sabéis que el flujo vaginal va variando durante todo el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces el flujo de la mujer no siempre es igual, va cogiendo como más consistencia, un poquito más densa, hasta el punto de generar resistencia para separar los dedos, ¿vale? Y en esos momentos es cuando más riesgo hay de embarazo, ¿vale? En los momentos cercanos al día 14, desde el día 12, 13, 14, 15 y 16, esos 4 o 5 días son donde el moco cervical es más denso, más pegajoso, ¿vale? Y ahí quizá es para avisarnos de que ahí hay más riesgo de embarazo, pero también es un método que solo evitaría embarazos, como los otros métodos naturales, no evitaría enfermedades de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos de barrera son los que siempre recomendamos por la doble efectividad contra el embarazo no deseado y contra las enfermedades de transmisión sexual. Hay que tener en cuenta que una cosa es una pareja estable, una pareja que conviva, una pareja que ya tenga unos años de convivencia, y otra situación diferente es pues una pareja esporádica o una pareja de poco tiempo, ¿vale? No es lo mismo. Creo que hay que tener muy claro antes de tener un hijo o antes de decidir qué método anticonceptivo utilizar, saber con quién estoy manteniendo relaciones sexuales, ¿vale? Creo que es importante también decirlo. Métodos anticonceptivos de barrera, pues en primer lugar tenemos el preservativo, el condón, ¿vale? Que es el más efectivo el más económico y el más efectivo a nivel barrera, porque claro, es una funda, ahora veremos cómo se coloca, etcétera, que no permite que el espermatozoide acabe llegando a la zona de las trompas de falopio ni al útero, con lo cual no habría nunca un embarazo. Y además, como ese pene está protegido, ¿vale? Pues ni la vulva puede contagiar al pene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ni al revés tampoco, ni el pene a la vulva, de acuerdo, a la vagina. Importante también saber que hay condón masculino y condón femenino, hay preservativo femenino, también lo veremos ahora, ¿vale? Cómo se introduce, etcétera. También tenemos el capuchón cervical, que es una especie de sombrerito que se queda en el cervix, donde os he dicho que cierra el cuello del útero, y entonces no permitiría que pasaran los espermatozoides hacia la zona de la fecundación, ¿vale? Hacia la trompa y ni hacia el útero, ¿de acuerdo? Ese es importante a tener en cuenta como método barrera, pero realmente pensar que el resto de la vagina sí que queda expuesto al contacto con el esperma y al contacto con el pene, con lo cual si hubiera alguna enfermedad de transmisión sexual, ahí habría riesgos, ¿vale? De contagio. El diafragma consiste en una especie de capuchón que es muy manejable, es muy blandito, lo podemos plegar y como veis en la imagen se introduce hacia el cuello del útero, haría la función, además va impregnado en un espermicida, con lo cual además de impedir que lleguen los espermatozoides hacia útero y hacia trompa para un embarazo, además evitaría químicamente, ¿vale? Que fueran viables, que esos espermatozoides quedarían inactivados antes de llegar a la zona. El condón, tanto el femenino como el masculino, es una funda fina elástica, ¿vale? Que lo que hace es cubrir el pene o la vagina durante el coito, con lo cual podemos evitar la fecundación, evitar el embarazo y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Como veis en la imagen, el pene ha de estar erecto para que podamos hacer descender la funda y quede completamente cubierto. Importante, no hay que cortar
con tijeras del sobrecito donde va el preservativo, hay que mirar la fecha de caducidad y hay que comprobar que está conservada íntegramente el envoltorio, es decir, que no ha sufrido una grieta, un corte, porque ahí podríamos haber dañado el látex, ¿no? Que es fundamentalmente de lo que están hechos, que es una membrana muy finita plástica. El condón femenino es un preservativo igual, con una funda de látex igual, pero lleva como doble la zona del reborde como un aro, ¿vale? Y otro plegadito. Se ha de doblar para introducir dentro de la vagina y dejaríamos hacia afuera la abertura, ¿vale? Es un poco más incómodo y un poco más difícil de colocar bien. Es más fácil colocar el preservativo masculino que el femenino, pero es igual de útil y nos evitaría igual tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual. También van lubricados, ¿vale? Y van también impregnados en sustancias espermicidas, con lo cual si algún espermatozoide loco saliera por ahí cerca de la zona, ya va inactivado por el espermicida que llevan. El diafragma es también otro método de barrera que se inserta en el fondo de la vagina, cerca ya del cuello del útero, cubriendo todo ese cuello del útero, ¿vale? El cervix que llamamos. Y tiene, para mayor eficacia, como os he dicho, va siempre impregnado en una sustancia espermicida. Es una zona, es como un sombrerito blandito, ¿vale? Que plegaríamos e introduciríamos, como veis en la foto, hasta llegar al cuello del útero, al cervix. Un poco como el mismo mecanismo de la introducción de un Tampax, ¿vale? Y eso haría esa forma de sombrerito, evitando, ¿vale?, que el espermatozoide pudiera atravesar para llegar al útero. El capuchón cervical es algo un poquito diferente al diafragma, aunque parecido. Se inserta en la misma zona, pero es un mini diafragma que se extraerá 5 días después de la relación sexual. No se extrae en el momento que termina la relación sexual como se puede hacer en el diafragma, ¿de acuerdo? Para que tenga la mayor efectividad, pero se coloca igual. Va plegadito, lo enrollamos y lo introducimos como si fuera un Tampax hacia la zona del cuello de cervix, es decir, hacia el fondo del todo de la vagina. Los anticonceptivos químicos son productos elaborados en los laboratorios que lo que hacen es matan los espermas. El esperma lo inactivan, a los espermatozoides los dejan sin movilidad y los inactivan, mueren por una muerte química, ¿vale? Entonces disminuye muchísimo el movimiento de la cola, con lo cual evita que se puedan desplazar y que puedan llegar hacia el óvulo para poder llegar a conseguir un embarazo. Importante, pues hay que tener en cuenta que hay diferentes, desde el espermicida, el FOAM, en crema, en gel, en film, en supositorios, en esponjas, o sea, hay mucha variabilidad en el mercado, pero hay que tener en cuenta las intolerancias o las alergias. Cuidado, los espermicidas en gel, ¿vale?, suelen ser los más tolerados. Las esponjas o espermicidas en esponja se utilizan en casos también donde haya heridas o haya habido una cirugía previa, etcétera, etcétera, porque además esa esponja impregnada en espermicida amortiguará el movimiento durante el roce y la fricción durante las relaciones sexuales, ¿vale? Muchas veces este tipo de productos químicos, anticonceptivos químicos, se utilizan junto con otro método de barrera. Hay condones tanto masculinos como femeninos que van impregnados en espermicidas, hay capuchones cervicales impregnados en espermicidas y hay diafragmas impregnados en espermicidas. A ver, los anticonceptivos hormonales son un poquito más complejos. Ahí estamos ya intentando controlar con un tratamiento por vía oral, con unas pastillitas o con otro tipo de dispositivo, el ciclo menstrual de la mujer y sobre todo la producción de hormonas, con lo cual antes de tomar un anticonceptivo hormonal no podemos tomar el que nos diga mi amiga, el que le vaya bien a mi hermana, el que me ha dicho mi madre. No, hay que acudir a tu ginecólogo, hacerlo de salud sexual y reproductiva, te han de hacer una analítica completa y ver el que mejor se adecua a tu tipo de ciclo, a tu edad y a tu estado físico en ese momento, ¿de acuerdo? Los anticonceptivos hormonales, los que más conocemos son las pastillas, los anovulatorios en forma de pastilla, que sabéis que los hay con descanso y otros sin descanso. Es decir, que hay los días que nosotras estamos menstruando, que estamos con la menstruación, hay esas 4 o 5 pastillitas, serán pastillas efecto placebo, por decirlo de alguna manera, pero para que sigamos teniendo el hábito. Para tomar un anovulatorio y que sea un método anticonceptivo efectivo, tenemos que ser primero muy responsables,
tener los anovulatorios a la vista, no podemos tenerlos escondidos porque se nos puede olvidar tomar una toma, con lo cual ese mes ya no estamos protegidas, ¿vale? Ya puede haber un embarazo no deseado. Y además tener muy en cuenta si hemos sufrido algún periodo de vómitos, de diarrea, algún trastorno gastrointestinal. ¿Por qué? Porque si tú no absorbes bien en la mucosa, tú puedes eliminar restos del medicamento, con lo cual tampoco estarías protegida ese mes. Puedes correr el riesgo de padecer un embarazo. ¿De acuerdo? Cuidado cuando tomemos antibióticos, cuidado con las tomas o la ingesta de alcohol, como cualquier medicación, y cuidado cuando estemos en etapas de vómitos o de diarrea. Sabemos que ese mes deberíamos de utilizar un método barrera, aunque sigamos tomándonos la píldora, ¿vale? La píldora, además, quiero que sepáis que, si se me olvida, bueno, tenemos 12 horas del día para poder volvernosla a tomar, ¿vale? Y al día siguiente nos lo tomaremos de manera normal. Importante, si somos personas olvidadizas, si somos mujeres con mucho estrés y tal, quizá este no es el método adecuado, ¿vale? Además de que sepáis que todos estos métodos anticonceptivos hormonales nos protegen de embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Importante a tener en cuenta es que las pastillas sea algo decidido en pareja, que si tomamos o no tomamos el anovulatorio y qué tipo, pues sea decidido con nuestro ginecólogo, que sea algo consensuado. También lo podemos hablar con nuestra matrona, etcétera, etcétera. Y lo digo, una analítica previa. Importante saber cómo está tu cuerpo antes de darle un tratamiento de hormonas, ¿vale? Tener en cuenta, muy importante, el ser muy responsables, la toma siempre a la misma hora. Yo siempre recomiendo que se tomen en el desayuno y que se dejen donde está el colacao, si desayunas colacao, o donde está el café, porque así como vas a coger el café todas las mañanas, lo vas a ver y te la vas a tomar, te la tomas con el desayuno, que solemos desayunar algo pues bastante inocuo, un zumo, una tostada, un café con leche, ¿vale? Importante, ¿por qué? Porque si lo tomamos a la noche y hemos tomado una copita de vino o una cerveza, pues ya, como cualquier medicamento, no deberíamos mezclar, ¿de acuerdo? Importante también, pues que si esto es una decisión de pareja, pues que mi pareja me lo recuerde también, ¿vale? Y estemos los dos un poco ahí full equip, porque los dos estamos intentando evitar embarazos. Y también en el momento que yo me encuentre mal, o en el momento que yo he tenido un problema de vómitos, de diarrea, algún trastorno gastrointestinal, que lo comente con mi médico, y seguramente me va a decir, pues durante ese mes debes utilizar un método barrera. Bueno, también como anticonceptivo hormonal tenemos el anillo cervical, que es una especie de arito de una sustancia como látex, como plástico, ¿vale? Que va impregnado en las hormonas necesarias para evitar un embarazo. Y lo mismo, después de una higiene íntima completa, introduciríamos ese anillo en la zona del cervix, del cuello del útero, y iría ahí liberando las hormonas durante todo el mes, ¿vale? Para el tiempo que fuera necesario. Hay que tratarlo, hay que consensuar que las pruebas estén hechas para que no haya ninguna intolerancia, ninguna alergia con tu ginecólogo, y además que él nos diga cuándo lo cambiamos, cómo lo cambiamos, etcétera, etcétera. Es importante que tengamos claro que lo mismo que antes, es un método hormonal que nos evitaría un embarazo, pero no nos evitaría una enfermedad de transmisión sexual. Hay también una manera de introducir las hormonas dentro del cuerpo de la mujer en forma de inyección. Es una inyección intramuscular, ¿vale? Que nos dejará una carga hormonal para un tiempo determinado. Los hay para 3 meses, los hay para 6 meses, etcétera, etcétera. Esa carga hormonal suele ser bastante abundante. Hay que consensuarlo con el ginecólogo y realizar las analíticas pertinentes. Es uno de los métodos hormonales más utilizado cuando a lo mejor tu pareja no comparte el tema de tener una maternidad responsable o controlada. Es decir, es la forma en la que, si quieres, informas a tu pareja, que sería lo correcto y lo óptimo, y si no puedes informar a tu pareja, pues esta es una manera en la que muchas mujeres es la única manera en la que tienen de poder acceder a un anticonceptivo hormonal, porque les inyectan, van al médico, les inyectan y solo lo saben ellas. Los parches hormonales son también un tratamiento hormonal anticonceptivo que se absorbe a través de la piel, ¿vale? Por vía subcutánea. El parche hormonal tiene unas ventajas, que es el tema de las intolerancias, las alergias o que puedan dar a nivel el fármaco por vía oral, pero al mismo tiempo también conlleva que si hay una excesiva sudoración o hay un aumento de la temperatura, etcétera, etcétera, nos estaría provocando la pérdida de absorción, con lo cual la pérdida de efectividad.
Los implantes subdérmicos, ¿vale? Son una especie de barrita muy finita que va introducida debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, y va liberando hormonas, además de una gran duración, es decir, se pueden llevar hasta X años introducidos ahí sin no dan ningún problema. Es uno de los métodos anticonceptivos hormonales que muchas mujeres eligen cuando no pueden compartir este problema con su pareja o cuando no pueden ser libres a veces para decidir, ¿vale? Entonces, cuándo ser madre o cuándo no. Entonces, esto es una de las estrategias, ¿no? que los avances de la medicina pues hacen que la mujer se pueda liberar a la hora de decidir cuándo ser madre. Bueno, las pastillas anticonceptivas es, como hemos dicho antes, uno de los métodos hormonales, ¿vale? El que más ha liberado, ¿no?, a la mujer para poder decidir cuándo ser madre. Es el método más utilizado por las mujeres porque son económicas, son muy bien toleradas, están muy conseguidas y además se toman por vía oral y no causan muy poquitas molestias. La única prevención es pues el tema de cualquier trastorno gastrointestinal o alguna patología de base que nos las pueda desaconsejar. Por ejemplo, muchas de ellas contienen lactosa, hay que tener cuidado con las mujeres intolerantes a la lactosa porque les pueden dar problemas intestinales, por ejemplo. Eso es algo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, y esto siempre se podría utilizar como método hormonal y en el momento que tengamos alguno de esos trastornos añadir un método barrera, es decir, por ejemplo, un preservativo. ¿Qué son las inyecciones hormonales? Pues como cualquier tratamiento hormonal inyectado de manera intramuscular, pues va cargado en un vial y la enfermera os lo pondrá en el glúteo, ¿vale? Con eso estaremos protegidos. Los hay de diferente durabilidad, los hay de mes, de 3 meses, de 6 meses, ¿vale? Y sería uno de los métodos de elección, un método hormonal anticonceptivo para mujeres que pues igual no tienen la confianza suficiente o no pueden transmitir a su pareja no quiero ser madre en este momento, ¿vale? Porque es el más inocuo, no, solo se enteraría la persona que la mujer quisiera comentarle, ¿vale? Importante, si además tenemos que prevenirnos de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale?, utilizaríamos el preservativo. Vaginal, pues es una forma circular como un aro, ¿vale?, que hemos dicho antes, de una silicona flexible y transparente que va dotado de una carga hormonal, ¿vale? Al igual que las píldoras, contiene esas hormonas y lo que van a hacer es ir liberándose a baja dosis durante todo el ciclo, ¿de acuerdo? Importante, también hay que tener en cuenta que inhibe la ovulación propia, con lo cual ahí está su efectividad contra los embarazos, porque no estamos ovulando de verdad, estamos un poco engañando a nuestro sistema hormonal, pero es muy útil en cuanto a siempre que sea para el método anticonceptivo de una pareja estable, de una pareja que se conoce y que tiene tranquilidad y en el que no hay riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Porque tener en cuenta que el anillo cervical nos protege del embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual. Es uno de los que no hemos hablado todavía, ¿vale? Es un método que es, aparte de ser un método que interrumpe porque hay un dispositivo intrauterino, por eso es la palabra dispositivo intrauterino, lo hay con carga hormonal y sin carga hormonal. Veis en la foto que hay de diferentes formas, que dices, uy, qué raro, yo lo había visto, el típico es el de forma de T, ¿vale?, que tiene como unos hilitos bajo. Bueno, pues esa forma de T suele ser de un metal tipo cobre, ¿vale? Los hay también de acero, y es un tamaño muy pequeñito, como unos 2-3 centímetros, que se introduce plegado como un paraguas, siempre con una supervisión de vuestro ginecólogo, una analítica previa y un control por ecografía, ¿vale? Y el ginecólogo es el que lo introducirá y os explicará la durabilidad, ¿vale? Hay también DIUs con carga hormonal, el que conocemos como Mirena, ¿vale?, que es un DIU que lleva una carga hormonal para 5 años, ¿vale? Con lo cual se introduce el dispositivo, te olvidas de tener que tomar una pastilla diaria porque lo va a ir liberando, ¿vale? Parecido a lo del anillo, pero este no se queda en el cervix, sino que está dentro del útero, ¿vale? Con lo cual irá liberando las hormonas y nos hará el control ahí para que no efectivo contra un embarazo no deseado. Pero lo mismo que en los casos anteriores, tenemos que tener este tipo de dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. Es recomendable para parejas estables y normalmente para mujeres que ya han decidido no tener más hijos. No significa que una mujer que no haya tenido hijos no pueda llevar un DIU. Por supuesto, lo puede utilizar si ese es el método de elección que ella decide, pero normalmente el uso generalizado suele ser después de cuando ya has tenido los embarazos deseados y ya estás intentando prevenir que no haya un embarazo no deseado. Y lo mismo que en los demás métodos hormonales, deberíamos utilizar un método barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, mal denominadas ETS, ¿vale? Pero bueno, son las siglas, son enfermedades que se transmiten durante el coito, ¿vale? Durante las relaciones sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Son enfermedades de transmisión sexual que pueden estar en las zonas genitales, tanto del varón como de la mujer, pero además también pueden estar en las zonas que intervienen, en zonas anatómicas que intervienen durante las relaciones sexuales, boca, ano, lengua, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero que sepáis, incluso en las manos, tener cuidado, porque es importante saber que la persona con la que mantengo relaciones sexuales pues no tiene ningún problema. Un acto muy de amor, ¿no?, que recomendamos mucho tanto las matronas como enfermeras como los médicos, es, si una pareja no se conoce demasiado, pues hacerse una simple analítica, ¿vale? En el Centro de Salud Sexual y Reproductiva, ¿vale? Que luego veréis los teléfonos de lo que es, ¿vale? Es un centro donde os van a admitir sin ningún tipo de problema, os van a pedir simplemente con tu tarjeta SIP, pedís una analítica previa y os van a informar de todo esto, ¿vale? Pero sobre todo es bueno que una pareja que no se conoce demasiado tiempo, pues se haga una analítica, ¿vale? Incluso las que se conocen demasiado tiempo también, creo que nunca está de más. Es una analítica de control, ¿vale? Para descartar, donde se hacen diferentes pruebas para descartar esas enfermedades de transmisión sexual, que algunas no son evidentes, hay algunas que se quedan arriba, que los síntomas o las lesiones están en el cuello del útero, que ahí no accedemos a ver, la zona que se ve es la externa de la vulva, ¿vale? Hay enfermedades que no se ven, que no generan ningún tipo de alteración, como el VIH, por ejemplo, como por ejemplo la hepatitis C o la hepatitis B, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que no son visibles porque no generan lesiones, otras sí que generan lesiones en la piel. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser prevenidos y ser cautos, es decir, utilizar métodos barrera, ¿vale?, preservativos, para evitar ese tipo de contagios. Bueno, en este diapo veis que tengo ahí unos cuantos nombres. No he querido utilizar imágenes muy escandalosas, pero sí para que os llame la atención, ¿vale? Palabras como la clamidia, ¿vale?, como la gonorrea, como la triconomiasis, el virus del papiloma, que ahora ya con la vacunación del virus del papiloma a las niñas de 12 años en adelante, pues estamos evitando que se ha visto una reducción muy importante del caso del número de papilomas, ¿vale? Los herpes genitales, que son muy dolorosos, ¿vale? La sífilis, que parece algo que suena a muy antiguo, pero sigue existiendo, ¿vale? Y el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, ¿vale? Bueno, importante que os quede claro que las enfermedades de transmisión sexual son evitables, teniendo en cuenta la utilización del preservativo como método barrera, pero también es muy importante el tema de, una vez voy a mantener relaciones sexuales con una pareja que nos conocemos desde hace poco tiempo, pues nos vamos a hacer una analítica previa y vamos a estar tranquilos de que no hay nada que nos podamos después llevar una mala sorpresa. Importante tener en cuenta es que, lo que os digo, tanto la clamidia como la gonorrea, la triconomiasis, el virus del papiloma, que es una especie de verruguitas, o el herpes genital, que son unas vesículas que duelen mucho, o el chancro sifilítico, en la sífilis, que por ejemplo en el glande genera erosiones importantes, son visuales. Podemos darnos cuenta que algo pasa ahí en la vulva o en el pene, que veo una herida, veo una supuración, veo algo que me llama la atención, entonces hemos de estar alertas. Pero luego hay otras enfermedades como el VIH, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que no nos daría ninguna imagen, ¿vale? Con lo cual eso iría en las secreciones, ¿de acuerdo? Tendríamos que tener cuidado con los fluidos vaginales y con el esperma en el varón. Tenemos que tener claro que tenemos que saber jugar, o sea, el sexo es algo sano, lúdico y divertido, pero tenemos que jugar con precaución. Bueno, quiero que sepáis que todas las situaciones en las que os podéis ver relacionadas con las relaciones sexuales tienen su propio centro. En la Consellería de Sanidad tenemos los centros de salud sexual y reproductiva, que nos van a dar toda la información necesaria sobre todo tipo de patologías, métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Os he traído aquí un listado de todos los teléfonos,
¿vale? De todos los centros que hay en la zona en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Donde según donde viváis, pues sabéis que ahí tenéis cualquiera de esos, de la zona donde viváis en la Comunidad Valenciana, tenéis ahí los teléfonos y la dirección, donde poder acudir sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de tabú ni de nada. Podéis acudir solos, podéis acudir a acompañar a un menor, si es una amiga que veis que mi amiga o es que tal, bueno, pues podéis acudir las dos sin ningún problema y ahí os informarán. Ahí tenéis ginecólogo, tenéis médico de primaria, tenéis matrona, tenéis enfermera y tenéis un sexólogo, ¿vale? E incluso un psicólogo. Quiero que entendáis que la sexualidad y las relaciones sexuales son algo placentero, lúdico y algo muy humano, totalmente libres, y ante cualquier tipo de duda son los que mejor os pueden asesorar. También quiero que sepáis y que conozcáis que existen los SIPs, que son los centros de información y atención para el VIH, ¿vale? Y para el SIDA. Importante, sería interesante si conocéis que sois seropositivos, acceso a esos centros también. Seguramente desde los centros de salud sexual y reproductiva os informarán si ya dierais un positivo, os pondrían en contacto con el centro de referencia y os harían los controles pertinentes. Bueno, con respecto a la píldora del día después, veis que no la he incluido en la presentación porque no es un método anticonceptivo. Es un método que solo se utiliza en situaciones de emergencia, es decir, cuando hemos utilizado un preservativo y se ha roto manteniéndose en relaciones sexuales, cuando ha habido cualquier fallo, ¿vale? Y en un método barrera pues se ha estropeado, tanto un preservativo femenino como uno masculino, cuando nos ha dado alguna reacción alérgica, un anticonceptivo hormonal y hemos tenido que interrumpir el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una píldora con una carga hormonal importante, ¿vale? Que podéis conseguir en los servicios de urgencias y en las farmacias, ¿vale? Y es tomar la píldora y automáticamente tendremos después un sangrado importante, ¿vale? No es una tontería, no es un método para utilizar en cada relación sexual, no es un método para utilizarlo ni siquiera cada mes. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es solamente un método para emergencias, para urgencias. Es una carga hormonal importante que lo que hace es desencadenar una regla, ¿vale? Como mareará vuestro ciclo hormonal y provocará una menstruación abundante, ¿vale? Con lo cual, si hubiera cualquier posibilidad, ¿vale? Pues no dejamos que ocurra, porque en la mucosa del endometrio hacemos que se descame y que caiga. Tiene mala fama la píldora del día después, considerada como un método abortivo, que no es verdad, porque tampoco sabemos ni siquiera si ha habido un embarazo. De millones y millones y millones de relaciones sexuales, a lo mejor en una ocasión hay un embarazo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que además presuponemos que se estaba utilizando un método anticonceptivo o bien barrera o bien hormonal, con lo cual se utiliza solamente para casos de emergencias, ¿vale? También esto supone que una mujer no tenga que cargar con un fallo que haya ocurrido en un momento puntual, ¿vale? Ni una mujer con un embarazo, ni después pues, la pareja salir adelante con un embarazo que no se desea. Bueno, importante, para concluir, ¿vale? Los consejos que nos daría nuestro ginecólogo son siempre los mismos. Tenemos que tener en cuenta que para mantener relaciones sexuales sanas, sin ningún problema, tenemos que saber que estamos bien, ¿vale? Con lo cual, programar un chequeo o una revisión al año, ¿vale? Con una ecografía, una citología, etcétera, etcétera, y una analítica que no nos viene mal, ¿vale? Importante también prestar atención al sangrado en la menstruación, si es normal, si sangramos a mitad de ciclo, si tenemos más de un sangrado, si el sangrado es demasiado abundante, etcétera, etcétera. Eso también deberíamos comentarlo con nuestro ginecólogo. También importante el tema de la estética, ¿vale? El tema de la estética para cada una a la que le valga libertad absoluta, pero sí tener importancia a si vemos cualquier tipo de irritación en la piel, cualquier eczema, cualquier vesícula, cualquier heridita, etcétera, etcétera. También deberíamos de comentarlo con nuestro ginecólogo. Importante el tema de no restar importancia a cualquier tipo de infección, ¿vale? Tanto por hongos como infección de orina, etcétera, etcétera. Todo eso debemos consultarlo con nuestro ginecólogo también. Y luego también decir que los DIUs son para todas las edades, ¿vale? Es una manera de tener libertad a la hora de elegir el método hormonal o el método anticonceptivo de barrera que nosotras decidamos. ¿Es un método anticonceptivo la píldora del día después? ¿Qué riesgos tiene? Bueno,
La píldora del día después no es un método anticonceptivo, por eso no lo hemos incluido en la sesión de PowerPoint, ¿vale? La píldora del día después es un método de emergencia, ¿vale? Cuando ha habido una rotura de un preservativo femenino o masculino durante el coito, cuando ha habido algún olvido de las pastillas, el tratamiento hormonal, etcétera. Pero además hay que jugar un poco a lo seguro, es decir, la píldora del día después lleva una carga hormonal importante y tendría riesgos de hemorragias importantes, podría provocar anemia, podría provocar mareos, vómitos, porque claro, es una carga hormonal tan fuerte que el cuerpo de la mujer puede reaccionar de una manera un poco extraña. Por eso es mejor que acudáis a urgencias si os ocurre algo así, ¿vale? Se acude a urgencias, ¿vale? del hospital, o se puede acudir al centro de salud sexual y reproductiva, ¿vale? Y ahí os irán dando las indicaciones. Además tendrás una persona de referencia a quien preguntarle, mira, me está ocurriendo esto, mira, estoy teniendo un sangrado, etcétera, etcétera, ¿vale? No es un método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos son los de barrera o los hormonales, ¿vale? Pero no para nada la píldora del día después. La píldora del día después es para emergencias. ¿Pueden causar fallos en su funcionamiento? ¿Los métodos anticonceptivos Sí. te refieres? Sí, sí. A ver, siempre decimos que tienen una efectividad de un 97-98%. Siempre hay un 2%, ¿no? de margen en el que podemos tener mala suerte de que no funcionen. Pero realmente si se utilizan como toca, es decir, si se utiliza el preservativo desde el momento de la primera penetración, si se utiliza el tratamiento hormonal correcto y no nos saltamos ni olvidamos ninguna píldora y tenemos en cuenta si hemos tenido vómitos o diarrea o algún problema gastrointestinal, el utilizar un método de barrera ese mes, ¿vale? Si vamos con esas precauciones, en principio no tiene por qué ocurrir un embarazo. ¿Qué métodos anticonceptivos es recomendable para una menor que empieza su vida sexual? A ver, los métodos anticonceptivos de preferencia para gente pues más inmadura, gente con quizá no es una pareja estable, son pues novietes de un tiempo, del instituto, de tal. Yo recomiendo siempre el preservativo porque además vamos a prevenir también las enfermedades de transmisión sexual. Creo que es fundamental decirles tanto a las chicas como a los chicos, jovencitos, menores, que pueden llevar un preservativo en el bolso y no pasa nada. Y llevar un preservativo en el bolso es llevarlo para el momento que ocurra, porque a veces pues tú sales de casa pero no sabes cuándo va a surgir esa relación sexual. No es lo mismo que vivir con tu pareja en tu casa, que lo tienes todo cómodo, ¿no? Para poder acceder. Entonces esa sensación de seguridad de donde me ocurra, sé que lo llevo, es el preservativo, ¿vale? Creo que un tratamiento hormonal necesita una analítica previa, necesita un control del ginecólogo, probablemente no, igual se atreve o no se atreve a comentarlo con su madre para que le acompañe al ginecólogo, o una hermana mayor o una prima. Entonces, como ya necesitamos una cita previa en el médico, es como que ya son muy negativas a esto por el tema de que se van a enterar que voy a empezar a tener relaciones sexuales y claro, es algo muy íntimo de cada uno, yo las entiendo. Entonces yo creo que para empezar y para los primeros contactos sexuales, que muchas veces pues a lo mejor son más torpes, con más dificultad, con más, pues eso, todo hay que aprender, ¿no? Jugando, pues creo que el preservativo, por supuesto, como método barrera, es el método ideal. Bueno, con todo esto que hemos comentado, ¿vale? Daríamos por terminado el capítulo de métodos anticonceptivos. ¿De acuerdo? Hasta la próxima, ¿vale? Os esperamos la asociación Romy de Mujeres Gitanas y Sony Martínez.